El día de Nuestra Señora de las Mercedes, 24 de septiembre de 1878, el joven Félix Rouillet, de mano de sus formadores, recibe la sotana y comienza su noviciado. Habría que imaginarnos aquel muchachón de 19 años lleno de energía, de fuerza, con el corazón hirviendo por esta nueva aventura. Y ahí a él le tocó la suerte de beber de las fuentes de la primera generación de maristas que fueron, digamos, acompañando al fundador, el padre Colin, que había sido el fundador de la sociedad. Quiere decir que el primitivo fervor estaba todavía vivo en esa generación que fue la que formó al padre Félix. Y sus maestros fueron, pues, el testimonio vivo de ese espíritu que el instituto comenzó a realizar en Francia en esos años. Y le tocó, por suerte, digo suerte en el sentido de que era un hombre virtuosísimo, que su maestro de novicios fuera el padre Georges David, de quien el padre fundador, el padre Colin, había dicho: este es el más marista de los maristas. Entonces su padre, maestro de novicios, pues estaba completamente empapado del espíritu marista, y esto fue lo que transmitió a sus novicios, entre los cuales estaba Félix. Félix recuerda su noviciado muy fervoroso y que hacía con mucho gusto penitencias y se aplicaba a ser muy obediente. En esta etapa, Félix se sintió fuertemente cautivado por la lectura y la meditación de varias obras. El padre Félix va a ser de un corazón muy sensible desde joven a algunas cosas. Por ejemplo, empezó a entrar en el mundo de la Sagrada Escritura y lo cautivó, especialmente los evangelios. Luego también toma conciencia de que estas escrituras son como la fuente de la vida y fundamento de la esperanza y objetivo de la fe de todos los cristianos, y por eso dedica mucho tiempo a conocerla y a reflexionarla y a meditarla. Para él, la Sagrada Escritura se va a volver central desde el periodo de su noviciado, y esto va a tener un rol muy importante. Ahorita van a ver por qué en su vida. Pero él desde el noviciado descubre esta centralidad de la Sagrada Escritura, específicamente del Evangelio. Y también se siente cautivado por las constituciones de la Sociedad de María, que habían sido aprobadas en 1873. Vamos a ver, si él entró en 1878, estaban, como quien dice, fresquitas las constituciones. Y el padre Félix se dedica también a estudiarlas, a introyectar todos los valores que tiene, todo el espíritu que el fundador de la sociedad había dejado, y empieza a sentir una gran veneración y amor por su regla, a la que suele llamar santa, nuestras santas constituciones, porque él decía que además de que reflejaba el querer para cada religioso en concreto, habían sido ya aprobadas por el vicario de Cristo en la tierra, el Papa Pío IX. Bueno, también para el padre Félix, durante su noviciado, va a ser muy importante un libro que se llama Ejercicio de Perfección y Virtudes Cristianas, del padre Alfonso Rodríguez, un jesuita. Este es un tratado clásico. Fíjense ustedes, yo entré muchísimos años después del
padre Félix al noviciado, y todavía se nos hacía conocer algo de este libro del ejercicio de perfección de vida cristiana del padre Alfonso Rodríguez. Y especialmente al padre le impresionaron los tratados de obediencia que trae este libro, de humildad y mortificación. Son como las cosas en donde se va a ir delineando su perfil personal. Y durante su noviciado, el padre Félix se va a dedicar pues a vivir, a hacer vida, sus constituciones, que no sea nada más una regla muerta, sino es algo que se puede poner en acto. Y eso él, con ese entusiasmo y esa fuerza del carácter auvernés, lo va a ir poniendo en práctica. Y también hay una conjunción entre esta regla y lo que tiene como espíritu característico la Sociedad de María, que es una congregación que vive o quiere vivir el espíritu de amor filial a la Santísima Virgen, que es un espíritu de sencillez, un espíritu de modestia, de humildad, de ocultamiento. Estos aspectos al padre Félix lo van a marcar para siempre. Miren, la congregación de la Sociedad de María, pues es una congregación que sí se le ve ese espíritu de sencillez. Nosotros hemos tenido la suerte de tratar a varios padres, y bueno, el espíritu mariano es la sencillez, fuera de complicaciones. Son gente tan asimilada a estas cualidades, pues digo de lejos, pero son las cualidades de la Santísima Virgen, la simplicidad. No ves nunca a ningún padre de estos así como queriendo figurar, es lo que quiero decir. Entonces, ese espíritu lo vivió fuertemente Félix de Jesús. Y él va a realizar sus primeros ejercicios espirituales, ahí ya dentro del noviciado, con el plan de San Ignacio, y para él también fueron muy impresionantes. Él va a dejar escritos los propósitos que se hacen en sus primeros ejercicios, los tenemos, y sobre todo le impresiona esa vida de entrega, de mortificación, de abnegación, que pues con muchas luchas y con cada día, pero para el padre Félix va a ser muy importante. Miren qué escribe después de hacer sus resoluciones de esos ejercicios. Bendíceme, Dios mío, bendice mis resoluciones, así no serán estériles. Dulcísima Madre María, a quien fui consagrado desde mi niñez, tú, para quien fue mi primera visita, dígnate, te lo ruego, alcánzame la gracia de reconciliarme prontamente con tu divino Hijo. O sea, el padre Félix sintió siempre un tierno amor a la Virgen, y si su carácter, digamos, tan primario, tan sanguíneo, tan visceral, lo llevaba a veces a cometer imprudencias o algunas caídas, él sentía siempre ese auxilio de María que lo llevara, o sí se lo pedía. Y así para el padre Félix será esta centralidad de esas cosas que influyeron. Entonces resumo: las Sagradas Escrituras, sus constituciones, una vida religiosa sembrada de virtudes. Fíjense cómo va a embonar esto después con la espiritualidad que Conchita le va a dar. Ya traía ese germen. Y aquí también en el noviciado va a empezar para él una de las pruebas más dolorosas de su vida, ya que pondrá en peligro su vocación al sacerdocio. Porque después, a los pocos meses de haber entrado al noviciado, empezó a sentir un dolor agudísimo y constante en la muñeca derecha. Entonces imagínense que de repente le empieza a doler muchísimo, no puede coger la liturgia, le cuesta trabajo escribir, no puede detener el tenedor. ¿Qué pasa? Entonces los superiores deciden pues que lo examinen médicos muy competentes. Entonces lo llevan a la ciudad de León, y en las dos eminencias más grandes que había en ese tiempo de la medicina lo van a ver, y consideraron que el caso del padre Félix era un caso muy grave
y dijeron que para salvarle la mano era necesario operarlo. Entonces, pues era una cosa terrible, ¿verdad? Porque además el derecho canónico decía que ninguna persona que perdiera algún miembro del cuerpo, un dedo, una pierna, la nariz, una oreja, no podía ser consagrado sacerdote. Tenía que estar enterito. Y ahora resulta que este pobre mío, si no se aliviaba, le podían amputar la mano. Entonces empezó un calvario para él y para la mamá. Entonces le comunica a los papás que es necesario operarlo, que se tiene que realizar. Ahora también tenemos que tener en cuenta que la medicina en 1879 pues estaba muy atrasadita o no se había desarrollado, por decirlo de otro modo. Estaba en pañales, las terapias eran totalmente rudimentarias. Entonces la operación que le hacen a este pobre mío, al padre Félix, pues es dolorosísima. Consistió, imagínense ustedes en qué consistió, en quemarle la muñeca con un hierro candente, la zona inflamada, quemándole los nervios, quemándole los músculos, así achicharrándosele, no había anestesia, entonces era puro valor, y ahí, pues claro que la mano le quedó hecha una llaga. Yo no sé estos pobres míos cómo pensaban que eso era curar, pero durante 2 o 3 meses continuó yendo al hospital a que le hicieran aquellas curaciones que el padre mismo calificó como crueles e insoportables. Y así terminó el tercer trimestre de sus estudios. En cuanto al aspecto académico favorable, pero la vocación, entre comillas, porque si no se aliviaba, era un claro signo de no tener vocación, porque no tenía salud para ello. Entonces su vocación se torna dudosa a causa de la frágil salud. Esto desde luego que lo hizo sufrir muchísimo a él y a la mamá y al papá. Entonces los superiores mayores admiten al padre Félix a hacer su voto de obediencia el 24 de septiembre, pero pues está con esa interrogante si se va a poder ordenar o no se va a poder ordenar. Después de la profesión religiosa, es llevado lo mandan a hacer su escolasticado para estudiar la filosofía en una ciudad que se llama Velay, y Félix, junto con otros 12 compañeros, va a hacer su filosofía, comenzando el 7 de octubre de 1879. Esta etapa de estudios filosóficos pues fue muy dolorosa para Félix, pues su brazo estaba enfermo, seguía sufriendo dolores. Entonces él decide que no puede continuar escribiendo con la mano derecha, aprende como puede el pobre con la mano izquierda, y el pobre mío terminó escribiendo horroroso con la mano derecha y horroroso con la mano izquierda. Y gracias a esto su caligrafía, cuando los estudiosos se han acercado a ella, pues es muy difícil el padre Félix leerlo en su letra original. Pero es a causa de esto, porque después de las operaciones y las curaciones tan dolorosas, la muñeca le había quedado muy atrofiada. Y a pesar de que su desempeño de educación eran satisfactorios en sus estudios, pues su vocación sería dudosa, pues tenía el riesgo de perder el brazo. Ahora también habría que preguntarnos, es decir, cómo un chico que tiene esos dolores constantes en el brazo, que tiene que estar batallando con eso, pues se puede concentrar para estudiar. Antes fue muchísimo esfuerzo que pudiera académicamente no suspender los exámenes. Bueno, el padre David, ¿se acuerdan de aquel padre George David, que fue su maestro de novicios y que lo estimaba muchísimo? Le escribió una carta diciéndole: mi querido amigo, nosotros lo queremos demasiado para no desear con cierta impaciencia noticias suyas
y de su brazo. Con gusto he sabido por el padre Jantan que usted está logrando verdaderos éxitos en filosofía. Siga trabajando sobre todo. Procure ser muy prudente, que bien lo conocía. Entre más apto se haga para la sociedad por las disposiciones de su espíritu y de su corazón, más comprometerá a la Santísima Virgen a completar su aptitud, devolviéndole la salud perfecta. Era un muchacho muy apreciado, tenía muchas cualidades, pero pues estaba eso. ¿Cómo vamos a hacer con ese muchacho si está imposibilitado de coger el cáliz? Pues no sé. Ante esta situación, su madre Luisa recurre a la oración para suplicarle a Dios que le conceda la salud completa de su hijo. Esto lo hace muchísimas veces a través de la intercesión de María y de los santos de los que ella era devota, con una fe admirable y una esperanza inquebrantable. Y una y otra vez, Luisa pedía, no se concedía nada, seguía sufriendo, pero escribía ella, ay, pues no me lo quieres conceder, no importa, yo sé que esto es para su bien, pero yo te pido que lo alivies, acuérdate que va a ser tu sacerdote, madre mía, así es que, por favor, ponte, si no quieres ahorita, pero vas a querer después. Entonces, una fe inquebrantable. Bueno, en junio de 1880, los superiores lo cambian, ya termina su filosofía, ahora viene una etapa que se llama escolasticado, y lo cambian a una ciudad que se llama Toulon, en español, Toulon, en francés, que es una ciudad donde ellos tenían un colegio y ahí le van a asignar un grupo de 30 o 40 niños de entre 9 y 10 años. Entonces estos padres, pues como tenían colegios, pues tenían que saber cómo lidiar con los chamacos. Y les daba clases de ortografía, de análisis gramatical, de escritura, de lectura, de aritmética, de geografía, de religión, de historia y de inglés. Todo eso daba. Entonces también, pienso, para estos muchachos era un periodo de formación para la enseñanza, porque quien enseña aprende. Entonces fue un tiempo en que él además empezó a preparar sus exámenes para el bachillerato, y esto desde luego implicaba un mayor esfuerzo, pues no podía descuidar la atención al grupo de niños que se le había asignado. Entonces eran estudios para el bachillerato, dar clase a los niños y un dolor constante en la mano. Pues estaba un poco difícil el panorama. Bueno, los padres que dirigían el internado de San José, donde había sido asignado este joven Félix, se expresaban de la siguiente forma, del padre o del hermano. El hermano Rouillet tiene un corazón de oro. O sea, se necesita mucha virtud para, teniendo dolor constante, tener un corazón de oro. Durante el mes de marzo de 1882, además del dolor de la muñeca, estos dolores se le van a extender a toda la pierna. Y son los dolores artríticos que lo van a hacer sufrir muchísimo. Entonces el médico que lo estaba viendo ahí en Tolón pensó que el padre Félix estaba pues predispuesto, este muchacho está predispuesto a recibir a contraer esa enfermedad. Entonces hay que darle un tratamiento severo. Y entonces le dan un tratamiento que también lo hace sufrir. Pero al mismo tiempo, en ese momento, se anunció que venía a la ciudad el famoso Don Bosco. Estaba vivo Don Bosco, que era el fundador de los Padres Salesianos, tenía fama de santidad y andaba recorriendo pues toda Europa, y lo que hacía era que predicaba muy hermoso y pasaba la charola para poder mantener las miles de vocaciones que llegaban a sus seminarios. Entonces se avisó que en la ciudad de Tolón iba a hacer una visita
porque él iba a visitar las casas salesianas que había en Francia y en Navarra. Entonces, Luisa, la mamá del padre Félix, que era cooperadora salesiana, es decir, estaba dentro del grupo de estas mujeres que le buscaban donativos a la obra, se enteró, entonces escribe una carta al superior del padre Félix y ahí le dice que ahí le va una cartita para don Bosco en donde ella le dice, oiga, pues yo soy cooperadora salesiana y yo quiero mucho a los padres que usted fundó, de hecho los ayudo, pero ahora le pido por favor que cure la mano enferma de mi hijo. Y entonces esa carta que se la dan al superior, el superior la hace llegar al padre San Juan Bosco. Y entonces don Bosco, al recibir la carta, la ve, y cuando se presenta Félix, porque ya estaba presentado por su mamá, con su bondad habitual le dijo, a ver, venga. Le hizo varias preguntas, pues, ¿qué le pasa? No, pues ya le contó. Pues, ¿y usted qué está haciendo? Pues yo soy religioso de la Compañía de María. Entonces le hizo varias preguntas y le preguntó, ¿y usted ya hizo votos perpetuos? Pues no, pero ya los voy a hacer. Pero yo le dijo, yo amo mucho a mi congregación y yo voy a hacerlos más tarde. Entonces don Bosco se sonrió y le dijo, arrodíllese. Entonces ya el padre Félix se arrodilla para recibir la bendición. Entonces don Bosco fuertemente apoya sus manos sobre la cabeza del muchacho aquel y oró intensamente durante unos minutos. Y el padre Félix dice, yo me levanté completamente curado. Bueno, este es un milagro que siempre el padre Félix va a recordar. Yo les quiero decir una cosa, la verdad es que sí se curó, pero no fue inmediatamente y completamente, sino que fue como una secuela, ¿verdad? Lo primero es que pocos días, vamos a ver, que él fue sintiendo mejoría, y le permitió ordenarse, le permitió hacer todo lo que necesitaba hacer, pero siempre tuvo una debilidad en la muñeca. Yo pienso aquí, me atrevo a decir, que también hay una componente psicológica. A ver, don Bosco era un santo, todo el mundo lo aclamaba, era un chaparritito así, que tenía un carisma y tenía una mirada muy profunda. Y de repente aquel santo se detiene ante ti, te interroga, y yo le digo, es que yo quiero ser de la Compañía de María. Y aquel ora y te infunde la fuerza del Espíritu. Pues ahí está. El milagro es ese, que el Félix dejó de sentir inseguridad, y le permitió hacer lo que tenía que hacer. Y todavía más, pocos días después, seguía ahí don Bosco, entonces dijeron, va a predicar en la Catedral de Tolón para que toda la gente que quiera ir va. Entonces ahí va. Entonces Félix le dice a otro compañero, el famosísimo padre Luis Copéré, que después le va a dar una guerra horrible al padre Félix, le va a decir, Luis, vamos a ir a predicar a don Bosco. Y entonces le dice, sí, vamos. Entonces van a la catedral que estaba a reventar, y entonces le dice, vente, vamos a ponernos cerca de la sacristía para que cuando termine la prédica lo podamos saludar. Y entonces se acercan a la sacristía, ahí escuchan la prédica, y cuando termina, de repente ya se va a meter don Bosco, sin decir nada, sin hablar, sin voltearlos a ver, se sale un poquito de la fila, se detiene y se va a donde están los dos muchachos, y sin voltearlos a ver, le dice al oído al padre Félix, Dios lo hará ganar
muchas almas. Así, de repente, sin que viniera al cuento. Y el muchacho que está con él, el muchacho Luis Cooper, se lo va a recordar muchos años después a Belis. ¿Te acuerdas que te dijo don Bosco que nuestro Señor te iba a dar la gracia de ganar muchas almas? Bueno, termina aquel evento, pues Félix se queda sorprendido de aquella intervención, pero siempre recordará en su vida, con mucha gratitud, el contacto que tuvo con don Bosco. Bueno, lo que podemos decir, se detuvo, poco a poco fue disminuyendo, y así también concluye la etapa de formación. Bueno, cuando termina esa etapa de formación, el formador, el padre Isartel, agregó una nota en el currículum de Félix. Yo creo que el hermano Rouget está llamado a dar buenos servicios a la sociedad. Es dócil, virtuoso y verdaderamente deseoso de hacer el bien. Bueno, pues es muy hermosa la conclusión de su formación, porque cierra este ciclo, vamos a decir, con los estudios superados, con la mano curada y con la aprobación de sus superiores. Después de ahí lo enviaron a un internado que la Compañía de María tenía en Cien-sur-Mer. Es una pequeña ciudad que se encontraba a 5 kilómetros de Tolón, y ahí, gracias a los buenos informes que había dado el padre Isartel, superior del colegio de Tolón, los superiores mayores admiten al hermano Félix Rouget a las órdenes menores, a la profesión perpetua de los 3 votos religiosos y al subdiaconado. Es decir, el término de esta etapa le abre las puertas para acceder a las órdenes menores y el subdiaconado. Bueno, antes en la vida sacerdotal se tenía estas etapas. Ahora hay una pequeña variación, pero bueno, lo que estamos diciendo es que el padre Félix, el 22 de noviembre de 1882, en presencia del obispo de la diócesis, presentó su examen para sus órdenes menores, y el 17 de diciembre de 1882 le dio las 4 órdenes menores en su oratorio particular. Es decir, ya cuando te daban las órdenes menores, entonces te tonsuraban, es decir, ya entró al estrado clerical. Entonces ya era un candidato que había sido aprobado para acceder a las órdenes. Un mes después, en la capilla del Colegio de la Cien, en presencia de su mamá y de su hermano Manuel, Félix se consagró para siempre como religioso en la Compañía de María, con la profesión de los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia. Su director espiritual, que en ese momento era el padre Enrique Fauré, fue quien le dirigió el sermón. Es un sermón que el padre Félix todo lo guardó, lo traspasó, pero es tan fuerte porque todo el sermón ahí expresa su vocación al sacrificio, a la cruz, al dolor, a la pérdida, al abajamiento. Es algo que yo ni siquiera lo quise poner porque está tremendo. Sin embargo, él lo escribió todo, y lo conservó como un precioso recuerdo. El día de sus votos perpetuos. Y el 29 de abril de 1884, en el aniversario de la aprobación de las constituciones de la Sociedad de María, el padre Félix recibe el permiso de su padre confesor de comulgar todos los días, porque entonces no se permitía que ni siquiera los seminaristas comulgaran diario. Aquí ya es subdiácono y hasta esa fecha le permiten comulgar todos los días.
Esta reforma, ya lo saben, yo lo he hablado en muchas otras ocasiones, se va a abrir hasta el papado de Pío X, por ahí de 1904, que da un decreto en donde permite que los niños pequeñitos hagan la comunión y donde abre la puerta para que todos los cristianos reciban todos los días. Entonces, por aquellos años, las leyes vigentes, pues solo se permitía que los religiosos comulgaran los domingos. Entonces, el padre Félix va a recibir de parte de su superior esa gracia. Ya puedes comulgar, entonces, todos los domingos. Todos los días. Y él escribe la siguiente nota. Hoy, aniversario de la aprobación de nuestras queridas constituciones, mi confesor me ha podido permitir recibir la Sagrada Comunión todos los días. Sagrado Corazón de Jesús, ten piedad de mí. Ayúdame a reformarme y a ser un santo religioso. Bueno, el mes de octubre de 1884, Félix de Jesús llegó al escolasticado de Barcelona. Lo mandan entonces de Francia a Barcelona, a un colegio que tenían ahí los padres de la Compañía de María, que llamaban Torre Santa María, y la comunidad estaba formada por 5 profesores y 18 estudiantes de teología. El superior era el conocido padre David. Entonces, fíjense, se encuentra ahora a su maestro de novicios, al que quiere mucho. Y para empezar bien esta última etapa de su formación sacerdotal, Félix hizo una confesión general, renovó sus propósitos: amar a Dios siempre, únicamente por Él mismo, no trabajar sino para Él, dedicar todo su tiempo y su estudio a la teología, al hebreo y al inglés, y todos los días rezar el Via Crucis y el rosario completo. Bueno, aquí también hay un dato, ¿verdad? Que el padre Félix va a vibrar muchísimo con la espiritualidad de la cruz, porque él se fue formando también en ese aspecto, no solamente contemplativo, sino en ese rasgo de amar profundamente el misterio de la pasión de Cristo. Entonces, para él se propone estudiar el Evangelio y de ahí, sobre todo, rescatar la bondad que emana de la persona de Jesús, la práctica de humildad, el olvido de sí mismo, la obediencia, la pobreza, la mortificación. Fíjense, estamos en 1884. Se puede decir que si nosotros ponemos un puente y nos vamos hasta San Luis Potosí, en México, en 1884, Concepción Cabrera de Armida va a realizar su matrimonio con Francisco Armida. Ella es una muchacha de 22 años y medio, Félix tiene ahorita 25, y entonces pues son dos jóvenes, cada uno está en su diferente ambiente, pero sí vamos a hacer algunos contactos entre ellos. Entonces, al terminar su segundo año de teología, Monseñor Santiago Catalá y Albosa, obispo de Barcelona, le confiere el diaconado, al cual se preparó con mucho cuidado. Escribió esta oración: Señor Jesucristo, amadísimo y dulce Maestro, pronto seré tu diácono. Por la Inmaculada Concepción de tu amadísima Madre, que también es mía, te pido que olvides todos mis crímenes, todos mis pecados, todas mis negligencias que cometí en mi vida pasada. Deseo ser tu diácono verdadero. Infunde en mi corazón tu espíritu, oh Jesús. Bueno, yo también quiero hacer algún comentario y reflexión sobre esta oración. Muchas veces en el Padre Félix aparece esta como autovaloración de él como
como crímenes, como de una vida espantosa. ¿Qué pasa ahí? Pues no lo sabemos. Miren, siempre es muy riesgoso porque son los escritos íntimos. Esto lo escribía él para Jesús. Y eran sus escritos muy personales. Es como con la cuenta de conciencia de Conchita. Sin embargo, aquí lo que podemos pues inferir o que podríamos pensar es que, por un lado, los santos tienen una sensibilidad extrema hacia la santidad de Dios. Y cualquier cosa en la línea, digamos, del pecado, para ellos es gravísimo. Cuando está hablando de crímenes, pues yo me atrevo a pensar, es un muchacho de 25 años que pueden ser pensamientos pues en la línea de la castidad, que pueden ser pues deseos en esta misma línea, pero también pues cuando un compañero te hace una trastada y quieres ahorcarlo, o cuando tienes ganas de mandar a la porra muchas cosas, pues yo creo que van en esta línea, ¿eh? y que también nos hablan de una normalidad de una persona. O sea, el padre Félix luchó fuertemente con su temperamento sanguíneo, apasionado, que se ilusionaba, que se enamoraba, que le parecía horrible y hermoso. O sea, una vida intensa. Entonces yo cuando leo esto digo, qué normalidad, qué insertado está en su propio ser. Al terminar el tercer año de teología, además de la enfermedad de la muñeca, pues al padre Félix se le había sumado también una debilidad en la garganta, y sus superiores pues le enviaron a Lesil a reponerse durante unas vacaciones. En esos días, Luisa recibió una carta del padre Soyrand en la que le comunicaba la decisión del consejo de aplazar por un año la ordenación de su hijo Félix. Eso fue un sufrimiento grandísimo para la madre y para el hijo. A los pocos días, después de haberle mandado esa carta, el Consejo General reconsideró el asunto, pues el padre Martán, Antonio Martán, que luego lo vamos a conocer muy bien, llamó a Félix a León y le dijo, no, a ver, ¿cómo está? Pues tiene eso, bueno, pero prepárese para recibir su sacerdocio. Entonces, al llegar a la Casa General, recibió esa orden de preparar sus ejercicios para ser ordenado sacerdote 8 días después. Esto desde luego que al joven Félix le dio un gran gusto y una gran alegría. Entonces, el 24 de septiembre, otra vez 24 de septiembre, fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes, Monseñor Gonindar, arzobispo de Rennes, le ordenó sacerdote en la capilla de las religiosas franciscanas en Lyon, y al día siguiente celebró su primera misa. Tanto a la ordenación como a su primera misa asistieron sus padres Benedicto y Luisa y su hermano Estanislao. Desde entonces, el padre Félix pidió a nuestro Señor con mucha frecuencia que pudiera ser un sacerdote santo, que celebrara dignamente el sacrificio de la misa. Y durante toda su vida, él celebró la Santa Misa con tal sencillez y naturalidad, pero también con tal unción y piedad que impresionaba a cuantos lo veían. El padre Félix celebraba la misa de una manera especial, pero con sencillez, nada afectado, y con humildad, con una profunda piedad. Y eso lo distinguía. No hacía las cosas a prisa, atrabancadamente, sin pensar, sino que se veía que su misa, y esto desde el comienzo de su sacerdocio,
la hacía orando. Bueno, después de la ordenación, el padre Félix estuvo unos días en Les Îles con sus padres. Ahí Luis había mandado construir una hermosa capilla familiar que todavía existe, que es como una especie de ojiva, y ahí en una muy bonita capilla, pues ahí celebraba la misa Félix, y ahí pasó unos días de descanso con su familia y recibe el nombramiento de profesor de las Sagradas Escrituras en el escolasticado que iba a suplir un padre, el padre de Descreux, que había sido nombrado provincial para América. Este padre de Descreux luego va a tener mucha relación con el padre Félix, pero lo llegó a sustituir ahí como profesor en Barcelona. Y en ese momento de su vida se transporta a la ciudad condal de Barcelona, hay aquella casa que ya conocemos de Torre Santa María, y entonces toda su vida se va a orientar a la oración y al estudio de la Sagrada Escritura, otra vez, puesto que va a ser el profesor de Sagrada Escritura, hebreo y griego, y él se dedica a estudiar con profundidad para poder leer los textos en sus lenguas originales y al mismo tiempo terminar sus estudios de teología. El padre Félix, ¿cómo era su carácter, verdad? Tomó con todo cariño, con todo interés, con mucho entusiasmo sus clases que le encomendaban, pero a la vez su estudio personal. Por supuesto que nosotros tenemos sus apuntes de lo que él pensaba de las Sagradas Escrituras. Se ve el cuidado que tenía de preparar sus clases, el interés con que seguía los problemas en ese tiempo que se suscitaban, sobre todo en el campo de la interpretación. Pues aquí no creo que les interese mucho, pero en ese momento estaba despuntando todo lo que era el modernismo, que estaba sobre todo rondando en torno a dos problemas fundamentales, que era la interpretación de las Sagradas Escrituras y la interpretación de la historia. Entonces ahí va a surgir después Pío X, que va a hacer una batalla contra todo este modernismo. Bueno, pero aquí en los escritos del padre Félix se ve el cuidado que él tenía y la actualización con que iba siguiendo todos estos problemas. Para él, el estudio y la comprensión de la Sagrada Escritura se vuelve como la herramienta esencial en donde el misionero puede entrar a la palabra de Dios, que se convierte y se transforma. Él escribe lo siguiente: la Sagrada Escritura contiene un fondo inmensamente rico de historias, de rasgos, de imágenes y de comparaciones. Hay que leerla y volverla a leer, estudiarla mucho tiempo y seriamente para llegar a ser maestro de todos los tesoros que están escondidos en ella. Este era su pensamiento sobre la Sagrada Escritura. Quiero decir que el padre Félix hizo eso, la escudriñó con amor para poder encontrar los tesoros que ponía a disposición de sus alumnos. Estos 8 años de enseñar la Sagrada Escritura, se dice fácil, 8 años, fueron muy provechosos para el mismo padre Félix. Durante toda su vida, la palabra de Dios fue para él el alimento, con mayúscula, de su vida espiritual. Y muchos años después escribiría: siempre he considerado como una de las gracias más grandes de mi vida el haber sido destinado durante 8 años a la enseñanza de la Sagrada Escritura, dedicado casi exclusivamente durante esos años al estudio de esa carta de Dios a los hombres, como la llama San Jerónimo, Epístola Dei ad homines. Cuántas luces insospechadas he recibido de este estudio de la Escritura durante la preparación laboriosa de mi querida clase.
El estudio de la Sagrada Escritura es, por 1000 razones, superior a todos los estudios. No solo el espíritu está vuelto constantemente a Dios, sino que está siempre en Dios. Sí, continúa el texto del Padre Félix. Cuántas lecturas elevadas, instructivas y llenas de Dios sobre las Sagradas Escrituras en esos queridos años. Y qué gracias tan especiales de luz para mi pobre alma. Y el Evangelio, el Santo Evangelio, en él encontraba toda el alma de Jesús, su corazón, su pensamiento, su amor al Padre, toda su doctrina y su vida exterior, pero sobre todo su vida interior. Qué gracia haber podido consagrar toda mi vida, todo mi tiempo a la meditación de esas divinas páginas durante un tiempo tan grande. Bueno, además de esta conciencia, también qué corazón tan agradecido para poder ver que ese destino que le dieron sus superiores había sido una de las gracias más grandes que había recibido. Y verdaderamente sí, porque si algo podemos apreciar en la vida del Padre Félix, es la solidez de su fe, que está anclada no en figuraciones, sino en la Sagrada Escritura. Por eso tenía un corazón tan sensible a lo religioso, porque había estudiado el corazón de las Sagradas Escrituras, que es el Evangelio. Otro ministerio que realizó el Padre Félix en este tiempo fue el de impartir el catecismo a los hijos de las numerosas familias francesas que radicaban en Barcelona. Entonces, ahí en Barcelona pues, había muchos franceses, tenían su escuela, tenían su templo, y él les enseñaba el catecismo y los preparaba para la primera comunión. Estamos hablando que Félix era un joven de 27, 28 años, tenía toda esa fibra, ese fuego para poder enseñar. Y el año de 1891, por iniciativa del Padre Félix, porque estuvo empezando a pensar en su contacto con muchos niños, los maristas abrieron la escuela apostólica en una antigua casa que tenían ellos situada cerca del escolasticado, y le pusieron Torre San José. Si donde estaban ellos enseñando el colegio era Torre Santa María, a esta nueva casa le van a llamar Torre San José para los niños chiquillos que se formen, y ahí el Padre Félix va a ser nombrado el director de la escuela apostólica. Esta experiencia también le va a servir muchísimo a él para poder después, cuando sea misionero del Espíritu Santo, actuar para las vocaciones. ¿Cuál era la finalidad de esta escuela? Era pues recibir a los niños desde temprana edad, formarlos en la fe, en la religión, en los valores, para que aquello fuera un semillero de vocaciones para la Sociedad de María. Era una intuición genial, porque los niños aprendían unas bases sólidas y además estaban conducidos, pues que si surgía la vocación, pues estaban con todos los medios para poderla desarrollar plenamente. Bueno, hasta aquí dejamos esta segunda etapa.